Buenas tardes, buenas noches. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Más o menos? Sí. Bueno, estamos en vísperas de feriado, así que ya estamos esperando el descanso de mañana, algunos, y los otros, bueno, vamos a orar por los que trabajan para que les den descanso en algún momento. Amén. Bueno, qué lindo verlos y poder compartir esta palabra. La verdad que este fin de semana hemos estado escuchando un montón de cosas relacionadas a este tema, pero de todas formas yo también lo venía trabajando en mi corazón y me parece que si para los jóvenes es repetitivo, bueno, va a venir bien igual seguir escuchando la palabra de Dios, y para el resto es algo que el Señor nos está hablando como iglesia en este tiempo, así que por eso me parecía importante compartir algo que siga relacionado a eso. Yo voy a empezar por el libro de los Hechos, que fue el disparador para este mensaje. Cuando era chiquita, mi mamá me compraba unos juegos de mesa bíblicos, y uno de esos era sobre Hechos de los Apóstoles, y yo jugaba solita y me lo fui aprendiendo. Así que les traigo esta anécdota porque esas para los papis, para que aprovechen todos los momentos para meter la palabra del Señor, que después, en su tiempo, Él se encarga por medio de su Espíritu Santo a traer, ¿no?, lo que ha sido sembrado con fe y con paciencia. Así que un aliento para los papás. Amén. Bueno, vamos a ir al libro de Hechos. A mí me gusta ese libro, de vez en cuando vuelvo a leerlo porque me asombra siempre la valentía de las personas que aparecen, ¿no?, en estas historias redactadas en la palabra. Y sobre todo porque no tenían antecedente de una iglesia en la forma en la que ellos la iban a experimentar en ese tiempo. Y hay algo específico que a mí me asombra y que valoro de estas vidas, que precisamente me siento identificada porque quizás me puedo reflejarme a mí misma con los conocimientos, o lo puedo ver a ustedes, me puedo ver a mí, y saber que han sido vidas que fueron usadas por el Señor. Y que bastó haberse encontrado con Jesús para que sus vidas sean transformadas por completo. Y no fue solamente en lo espiritual, sino que hubo un cambio radical en todo su ser. En la manera de hablar, en la manera de relacionarse, en la manera de proyectar la vida. Vamos a leer en Hechos 4:13. Dice, yo lo voy a leer en NBI, dice: los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Fíjense a qué nivel fue la transformación, ¿no?, de estas personas. De este versículo justamente yo extraje lo que me venía como título para este mensaje, que es el ser instrumentos de su gracia. Y yo pensaba en esto de ser instrumentos justamente porque a veces pensamos que el llamado de Dios, como por ahí hemos escuchado, es para nuestras vidas y esperamos quizá que sea algo espectacular, que sea algo grandioso. Y de hecho, el haber sido salvos ya es algo grande, ¿no?, que ha pasado con cada uno de nosotros. Pero a lo que yo me quería referir en esta noche era precisamente a las cosas más pequeñas, esas que ya podemos hacer ahora, con los recursos que tenemos, con el contexto en el que estamos, con los conocimientos que tenemos, así como los apóstoles en ese momento fueron usados con lo que tenían, con lo que estaban haciendo. También de la misma forma nosotros podemos
empezar a ser usados por el Señor como Él espera. Entonces nos vamos a referir al presente y lo que yo ahora voy a empezar a hablar no es tan largo, pero sí mi pregunta era cómo saber ser esos instrumentos y cómo llegar a reconocernos instrumentos en el Señor. Quizás ya tengamos algunas características de las que vamos a hablar y quizás hay otras que nos van a ayudar en este sentido. Yo me anoté unos aspectos muy generales que forman parte de ver, bueno, cómo podemos ser esos instrumentos en las manos del Señor, cómo podemos ser instrumentos de su gracia, porque a veces quizás no lo tenemos tan en claro, pero van a ser estos primeros caminos a partir de los cuales nosotros podemos empezar a obrar y podemos empezar a accionar para que entonces el Señor empiece a revelarse, ¿no? En la forma en que Él quiere ser revelado en nuestras vidas y que nosotros sepamos cómo Él nos quiere usar. El primer aspecto es la obediencia. Y para esto yo voy a tomar un pasaje que está en Hechos, capítulo 5. Los apóstoles primero venían del Pentecostés, luego de la resurrección de Jesús, el Espíritu Santo llegó a ellos y luego de eso fueron llenos del poder de ese Espíritu Santo y a través de sus vidas el Señor hacía milagros, hacía prodigios y era visible todo lo que estaba pasando en ese momento. Y era tan visible que también tenían sus enemigos. Y en Hechos capítulo 5, versículo 17 dice, entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Después de esto yo voy contando una parte, voy leyendo porque quizás es muy largo para hacerlo en este momento. Una vez que ellos son liberados, empiezan a predicar y cuando lo van a buscar a la mañana siguiente, dicen, está todo cerrado, no entendemos cómo, pero no están. Entonces aparece una persona y les dice, eso que ustedes están buscando están enseñando en el templo. Y los llaman para que se presenten ante el concilio para ser juzgados. Y ahí vamos a ver, porque a mí me interesa la respuesta. Cuando los encuentran en el versículo 28 dice, le dicen en el concilio, ¿no mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles le dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. El versículo. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. En lo que sigue del relato, se levanta una persona que se llamaba Gamaliel, que era un maestro de la ley muy reconocido, y sabiamente les aconseja que si esto era de Dios iba a prosperar, y si no, como fue menciona a Teudas y a Judas el Galileo, que habían sido también personas referentes a quienes habían seguido muchas multitudes, pero que una vez muertos se disipó ese tema. Y Gamaliel les dice, bueno, si esto es así, entonces también va a desaparecer, va a menguar en el tiempo. Ahora les aconsejo
que tengan cuidado, no vaya a ser que estén peleando en contra de Dios mismo. En ese momento reciben ese consejo y los liberan. En el versículo 40 dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Primero, para resaltar, ¿no?, este versículo 41, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta. Y yo me imaginaba cómo yo lo hubiese dicho con mis palabras, ¿no? Hubiese salido contenta por merecer ser castigada a causa de Jesús, por seguir a Jesús, ¿no? Qué tremenda esta renovación de la mente, como nos hablan las Escrituras, a la que habían llegado estos apóstoles para entender que eso era parte del servicio que brindaban a Dios. Y en el 42 dice, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Por qué leí este pasaje? Porque justamente podía haber una secuencia. Fíjense que al principio ellos estaban predicando, los enemigos se levantan, los apresan, ¿no? Se encarga el Señor de mandar un ángel que los libera. Obviamente los libera con una orden, les dice, vayan y prediquen en el templo. Ellos lo hacen y lo hacen inmediatamente, porque decía en otras versiones, en el amanecer, o sea que apenas hubo luz, ellos ya estaban enseñando la palabra en el templo. Los llevan ante el concilio, otra vez aparece una persona que da un consejo, a ellos los liberan, les ordenan que no hablen más de Jesús y ellos lo vuelven a hacer. Y yo me fijaba que se repetía una secuencia de obediencia y Dios intervenía. Ellos obedecían y Dios intervenía otra vez, ¿no? ¿Y cuántas veces nosotros podemos experimentarlo en nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros podemos dar testimonio de que esta fórmula espiritual, por decirlo de alguna forma, se aplica, ¿no? A todos quienes obedecemos, el Señor después se encarga, se ocupa de hacer todo lo que tiene que hacer. A veces, cuando tomamos valentía y somos usados por Dios como instrumento, a veces nos preocupa el después, ¿no? ¿Qué vamos a hacer si me confrontan? ¿Qué voy a hacer si me contestan esto? ¿Qué voy a hacer si me toman esta medida en el trabajo porque yo testifiqué de Jesús? Y esta fórmula nos deja en claro que es Dios el que se ocupa de todo. Amén. Que si le obedecemos, Él después se encarga de todas las cosas y Él nos pide hacer hasta lo que podamos. Incluso nos habla la palabra de que Él no nos da un yugo que no podemos sobrellevar, sino que nos da su yugo, su carga. De lo demás se encarga Él. Así que en eso podemos estar confiados, que el Señor nos puede usar y se va a ocupar siempre. El segundo aspecto es la santidad. Este punto reiteradamente lo hemos escuchado en las predicaciones y es algo en lo que se nos insiste porque está en la palabra, precisamente. Pero también va de la mano, ¿no?, con la obediencia. Yo pensaba en la santidad, si nosotros queremos ser esos instrumentos de la gracia, de su gracia, de la gracia de Dios, necesariamente tiene que estar, ¿no? ¿Con qué autoridad nosotros podríamos presentarnos delante de los hombres y delante de Dios si nuestro corazón todavía no se ha presentado de una forma humillada y sincera, ¿no?, para que Él sea glorificado en nosotros? Así que es indispensable que si queremos ser usados por el Señor como su instrumento, nos esforcemos para que nuestro corazón todos los días pueda presentarse con pureza, con sinceridad, con humildad delante de Él. El tercer aspecto es la evangelización. Está también relacionado con todo lo otro, pero yo me lo puse como un punto más, porque es por medio de la práctica de la evangelización que vamos creciendo.
Quizá no entendemos cuál sea la forma en que Dios nos quiere usar, pero es en la práctica donde Dios después nos va marcando con qué grupos, de qué forma, en qué lugares nos quiere usar, ¿no? Y a veces pretendemos que sea perfecto, que sea con las palabras justas, pero como estamos viendo, el Señor nos encarga obediencia, nos encarga santidad. Y de lo demás, Él se ocupa. Los apóstoles, de hecho, comenzaron con esto, con la predicación de la palabra. Fue por medio de la predicación de la palabra y de dar testimonio de Jesús que ellos fueron encontrando otros caminos y la iglesia empezó a tomar forma a través de esta actividad también. La evangelización yo la pensaba como eso que tenemos a nuestro alcance, que no se necesita demasiado, sino testificar de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, de lo que ha hecho en la iglesia, de lo que nos muestra en su palabra. Toda la palabra es la de Jesús, así que nos sobran los recursos para empezar a ejercer fe y tomar estos pasos, ¿no? También, bueno, precisamente con esto de la autoridad, todo lo que yo haga, si hay santidad en mi vida, si hay obediencia, todo eso va a respaldar lo que yo decida hacer y mis acciones y mis actitudes y mis palabras. Por ahí yo lo trasladaba a mis espacios laborales o los espacios de estudios en los que podemos estar y se nota cuando uno pone límites, cuando uno hace la diferencia y muestra a Jesús en su corazón. Esa es una forma, ¿no?, de evangelizar y es muy notorio en este sistema tan perverso cuando nos paramos con firmeza y creemos que Jesús es la única salvación. Entonces el mundo puede ver que a través de nuestra vida está pasando algo y podemos reflejar a Jesús y quizás generar, ¿no?, esa intriga y por medio del Espíritu Santo tener quizás esas posibilidades para seguir acercándonos a ese corazón que necesita de Dios. Entonces, hasta ahora hemos visto obediencia, santidad, la evangelización como ese camino que podemos ir trazando desde ahora, con lo que tenemos, con lo que sabemos hacer y con lo que no sabemos también, porque el Señor usa nuestras debilidades. Y en el cuarto punto, yo puse mirar por el otro, que no es otra cosa que el amor. Pero yo lo puse como específicamente mirar por el otro porque a veces pensamos que ese amor a los hermanos es solamente conformarse con quizá no tener nada en contra de mi hermano y que mi hermano no tenga nada en contra mío y que podamos convivir en esta comunidad. Sin embargo, yo con esto me quería hacer referencia a eso que se hace de más, ¿no? A hacer algo más. No es solamente llevarme bien, sino que es acompañar, que es consolar, que es escuchar, que es celebrar esa alegría, que es acompañar la angustia, que es compartir las necesidades. A veces pueden ser necesidades materiales, que son las que recurrentemente pueden aparecer, pero también están las necesidades afectivas. ¿Cuántas veces necesitábamos un abrazo, un beso, un mensajito y algún hermano lo hizo? Y bueno, en ese momento Dios lo usó, ¿no?, como instrumento de su gracia para llegar a nuestro corazón de esa forma, por medio de nuestro hermano. Así que este punto está direccionado a eso, a hacer algo más, a ponernos en el lugar del otro. Que nosotros no lo podemos hacer, no sabemos cómo hacerlo, pero Dios nos lo enseña. Y si se lo pedimos, Él nos va a capacitar para acercarnos a nuestro hermano de la forma en que Él espera que lo hagamos. Amén. Algunos ejemplos que aparecen en la Biblia con respecto a mirar por el otro son, yo me anotaba el del buen samaritano, en Lucas 10:33. Hay otra que hablábamos este fin de semana, en unas conversaciones ahí improvisadas, sobre Eliseo y la tsunamita cuando decide construir
la tsunamita decide construir en su casa una habitación para el profeta que pasaba seguido por ahí, ¿no? Fíjense, algo tan sencillo quizás a nuestros ojos, pero que requirió esfuerzo, que fue una decisión en conjunto con el matrimonio y que significó una bendición enorme, no solo para ese profeta que sabía que podía pasar y quedarse en esa casa, sino que también fue una bendición para su vida misma, para su familia, porque luego ella, al no poder concebir hijos, esa necesidad fue resuelta porque el profeta prestó atención a lo que estas vidas que tan amorosamente lo estaban recibiendo estaban atravesando. Así que fíjense cómo una acción puede llevar tanta bendición, ¿no? Como una persona que decidió hacer un lugar en su casa fue un instrumento de gracia para sí misma también y para este profeta. Eso está en 2 de Reyes 4. Y después el tercer punto, el tercer ejemplo, en Génesis 24 nos habla de Rebeca. En un momento Abraham ya estaba muy anciano y manda a un criado, estaba preocupado con quién se iba a casar su hijo, y manda al criado a buscar a quién iba a ser la esposa de su hijo, y este criado había pedido algunas señales. Y a mí me llamaba la atención cuál fue la señal, porque él dice, si yo me acerco al estanque y hay una muchacha que me da de beber a mí y a mis animales, entonces esa muchacha va a ser. Y cuando llega al estanque, lo repaso quizá para quienes no tenemos fresca la historia, aparece Rebeca inmediatamente cuando él termina de pedirle eso al Señor. Aparece Rebeca, él le pide agua para él y ella le da agua a él y ella le dice, y también le voy a dar a tus animales, a tus camellos. Así que fíjense cómo hubo una acción más que trajo bendición, porque terminó confirmando al final lo que el criado había pedido al Señor y terminó cumpliéndose el propósito que Dios tenía para su vida. Pero bastó esa acción de más, ¿no? El ponerse en el lugar del otro y buscar complacer las necesidades que esa persona estaba atravesando en ese momento. Así que fíjense lo importante que es no solo orar, no solo saludarnos, no solo venir y congregarnos, sino también hacer esa acción que quizá ningún otro se va a enterar, pero que lo estamos haciendo a la luz del Señor y que lo ponemos a disposición, nuestros recursos, y nuestros recursos no solamente económicos, sino nuestro tiempo, ¿no? Nuestra escucha, nuestro oído, todo eso hace a la iglesia del Señor y también a quienes todavía no forman parte de la iglesia, pero que el Señor nos usa como instrumento para llegar a esas vidas por medio de esas acciones que parecen cotidianas, pero que quizá en ningún otro lado la encuentran. Entonces, la obediencia, la santidad, la evangelización, mirar por el otro, seguro hay mucho más que ustedes pueden encontrar, pero estos me anotaban, son aspectos que van preparando el terreno y nos orientan, ¿no? Por medio de nuestras acciones a reconocer qué es lo que el Señor está queriendo hacer con nosotros y de qué forma nos quiere formar como instrumentos suyos. Ahora bien, también hay algunos ejemplos de personas que fueron instrumentos, pero que vamos a ver que no en el mismo sentido en que estamos hablando hasta este momento. El primer ejemplo que se me venía a la cabeza era el de Judas. Podemos decir que todo formó parte del plan divino del Señor, ¿no? Pero no podemos decir que su vida, su corazón haya sido ese instrumento de gracia para bendecir a otros, ¿no? Entonces, parte de un objetivo fue usado por el Señor en la forma en que espera que cada uno de nosotros seamos usados. En el segundo ejemplo, hay una muchacha en Hechos 16, Hechos capítulos 16, versículos 16 al 18.
Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Y en este pasaje vemos que en realidad lo que decía la chica era verdad, ¿no? No estaba mintiendo sobre quiénes eran. Sin embargo, ¿podemos decir que lo que decía provenía de Dios? ¿Que lo que hacía constantemente día tras día provenía del corazón de Dios? Obviamente no, ¿no? Vemos ahí en el pasaje que Pablo puede discernir eso y reconoce que ese espíritu no provenía de Dios, sino que era un espíritu maligno y la puede liberar. Y en este punto, justamente, es que yo podía observar que en realidad somos instrumentos siempre. El tema en nosotros es que todo lo que hacemos tiene un efecto, ¿no? Ya sea por omisión, por no hacer, o por acción, que es por hacer. Todo lo que hacemos tiene un efecto. Tiene un efecto a nuestro alrededor, tiene un efecto en las personas más cercanas, todo. No es que pasamos por esta vida y podemos pasar desapercibidos, sino que en el lugar en el que estamos, así no hagamos nada, estamos queriendo decir algo. Y en este sentido, entonces yo sentía que el Señor también nos confrontaba de esta forma, ¿no? ¿Qué instrumento queremos ser? Porque podemos ser un instrumento que no provenga del corazón de Dios, ¿no? Podemos ser utilizados para los fines de este mundo, que son perversos, que llevan a la muerte, que hacen daño, que provienen de las tinieblas y de la maldad. O podemos ser instrumentos en las manos de Dios para llevar salvación a las vidas, ¿no? Entonces, ante esta decisión nos podemos encontrar qué tipo de instrumentos somos, qué tipo de instrumentos queremos ser, qué decisiones tenemos que tomar para llegar a ser los instrumentos, el tipo de instrumento que deseamos llegar a ser. En Deuteronomio 30:19 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y lo podemos aplicar a este mensaje, ¿no? Hay dos formas de ser usados. O nos usa este mundo para sus fines, o nos usa Dios, ¿no? Y que nos use Dios, yo creo que nos da esa plenitud de vida, que nos da eternidad, nos da libertad. Así que hay muchos motivos por los que podemos elegir uno u otro camino. El camino que lleva a la verdad es Jesús. Así que estamos invitados a decidirnos por ser instrumentos de su gracia en este camino. Desde el comienzo estuve hablando de ser instrumento de su gracia. Y esto es porque precisamente no se trata de nosotros, de lo que podamos hacer, de lo que conocemos, de nuestras capacidades, de nuestras debilidades, sino de lo que Dios quiere hacer a través nuestro, ¿no? Como hemos visto, tenemos estos aspectos claves para empezar a hacer, para obedecer, para santificarnos, para evangelizar, para mirar por el otro con amor. Todo eso forma parte de lo que nosotros podemos empezar a hacer para que el Señor derrame de su gracia en nosotros y a través de nosotros por lo que hacemos. El domingo escuchábamos, y esto para terminar, si quieren subir los músicos, el domingo escuchábamos sobre el privilegio de ser hijos, domingo a la mañana, y de haber sido elegidos desde antes que supiéramos, ¿no? Antes de que incluso aceptáramos al Señor Jesús en nuestro corazón, de que nos haya sido revelado ese mensaje,
antes de que apareciéramos en este lugar, Dios ya nos había escogido. Y este es el gran privilegio que tenemos. Y que encima lo hizo por amor de sí mismo, o sea que nos eligió como ofrenda para sí mismo. Qué hermoso esto. Y a esto podemos seguir añadiendo privilegios. Y en Mateo 5:16 dice, yo lo leo en otra versión, pero hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Y en 2 de Tesalonicenses 1, del 11 al 12, yo lo voy a leer en otra versión, en la NTV, si quieren pueden acompañarme en el proyector. Dice, así que seguimos orando por ustedes, pidiéndole a nuestro Dios que los ayude para que vivan una vida digna de su llamado, que Él les dé el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueve a hacer. Entonces el nombre de nuestro Señor Jesús será honrado por la vida que llevan ustedes y serán honrados junto con Él. Todo esto se hace posible por la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Así que el privilegio de haber sido elegidos, tenemos este otro privilegio, de que a causa de nuestras obras, otras personas glorifiquen al Padre. ¿No te parece hermoso eso, hermano? Amén. Así que esta es la invitación que el Señor nos deja. Amén.